así como en eco saludando. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a hacer un buenas tardes todos juntos. Buenas tardes. Buenas tardes. A ese también está bueno, me gustó un poquito más. Bueno, vamos a considerar algunos pasajes de la palabra para meditar en el tema que nos toca hoy. El domingo pasado se comenzó una serie nueva que se titula El Dios de las causas perdidas. El Dios de las causas perdidas. Yo no sé si te sentís o te sentiste en algún momento una causa perdida. ¿Vieron cuando vos decís, no hay que hacer, no tengo arreglo, no hay solución para mi vida, para mi situación, para lo que me está pasando? Pero ahí es donde aparece Dios, ¿no? El Dios de las causas perdidas, que es un Dios que realmente se interesa en las personas, en todas las personas, sea cual sea la situación, la circunstancia, el contexto que estés atravesando, porque como dice su palabra en Lucas 19:10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él viene a buscar y a salvar al perdido. Así que si hoy te sentís una causa perdida, quédate tranquilo, porque en Dios hay esperanza. Y este pasaje de Lucas 19:10, cuando el Señor dice, o le dice a un grupo de personas, ¿saben qué? El Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a salvar y a buscar a los que se habían perdido. ¿Saben por qué se lo dijo? Porque las personas lo estaban criticando, porque él había entrado a la casa de un pecador, de un publicano, de un judío vendepatria que estaba trabajando para el Imperio Romano, que se llamaba Zaqueo, y encima era petizo. Entonces lo criticaban a Jesús, y Jesús, ¿qué le dice? ¿Saben qué? Sí, Zaqueo necesita que lo busquen, que lo abracen, que lo salven, porque es una persona perdida. Pero ese mensaje lo extendió a todas las personas, incluido a aquellos que estaban levantando el dedo contra el Señor Jesús y contra Zaqueo. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesucristo, conoció al Dios de las causas perdidas y su vida tuvo una segunda oportunidad. Y la palabra deja bien en claro cómo Zaqueo entregó su vida a Cristo, ¿sí? Cambió su vida y devolvió a aquellos que había defraudado, ¿sí? Así que es el gran anhelo de Dios rescatarnos, a vos, a mí, a cada una de las personas. Él nos busca, Él quiere salvarnos, Él quiere salvar al perdido, ¿no? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, Dios busca disfrutar de una relación profunda con cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando podemos experimentar esa relación profunda con el Dios de las causas perdidas, que se acordó de mí, que estaba perdido totalmente, ahora podemos entender cómo Dios ama a cada una de las personas, y eso nos lleva a involucrarnos, a vos y a mí, en el plan de salvación de Dios para toda la humanidad, y que nosotros podamos transformarnos también en facilitadores de encuentros entre Dios y los hombres. Qué lindo, ¿no? Aquel que haya experimentado el amor de Dios en su vida también puede ser un facilitador para decirle a otros, yo era una causa perdida, pero me encontré con Dios, y Dios quiere también buscarte a vos. Y en esta segunda oportunidad, esta segunda reunión, el tema puntual es la intimidad con Dios. Dios que busca y salva al perdido, pero con un objetivo supremo, que podamos tener intimidad con nuestro Dios. Y tenemos un ejemplo muy claro en la palabra de alguien que logró alcanzar esa relación estrecha, ese vínculo íntimo con Dios de intimidad, y fue Abraham. Y lo lindo de la palabra de Dios, de las Escrituras, que nos dejan ejemplo de personas comunes y corrientes, que muchos se equivocaron y feo, malos ejemplos. Dios no los sacó de la Biblia los malos ejemplos, ¿no? Pero también nos da ejemplo de personas que pudieron sobreponerse a las dificultades, a las pruebas, y tener fe y confianza en Dios, y actos de obediencia que los llevaron a desarrollar esa intimidad con el Dios de las causas perdidas. Así que Abraham fue un hombre que profundizó su relación de intimidad con Dios, y cuando vemos su vida y lo que implica tener una intimidad con Dios, lo primero que vemos que es algo que lleva tiempo
y esfuerzo. No es que yo de un día para el otro voy a lograr tener un conocimiento de Dios, una relación profunda, una comunión íntima con Él. Porque así como en las relaciones humanas, conocer a una persona, desarrollar un vínculo, una intimidad, una amistad, una confianza mutua lleva tiempo, con Dios pasa de la misma manera. ¿Y qué podemos ver en la vida de Abraham? Dos momentos claves en su vida donde vemos cómo él demostró tener un conocimiento de Dios, una relación íntima con Dios que lo llevó a ser un hombre de gran fe, ¿no? Un hombre que realmente no le fue fácil, pero demostró que realmente tenía una relación íntima con Dios. El primer momento crucial en su vida fue el llamado que él recibió estando en el lugar donde él habitaba, la tierra de Ur. Bien. Y ahí Dios lo llama, eso está en Génesis capítulo 12, y dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, y acá viene la promesa, ¿no? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense, tenemos el encuentro de Dios con Abraham, el llamado de Dios a Abraham a dejar ¿qué cosa? Su tierra, su parentela, su lugar de confort, y emprender un viaje con una promesa, sí, aferrado a una promesa de Dios, pero un viaje de fe a un lugar desconocido. Y Dios le hace una promesa de bendición para su vida, ¿no? Entonces lo primero que vemos en el llamado de Dios a Abraham es que hay una promesa de bendición. Y cuando alguien nos dice, ¿querés recibir la bendición de Dios? Esa es la parte que nos gusta, ¿no? ¿Quién no quiere recibir la bendición de Dios? Todos queremos ser bendecidos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo. Queremos recibir la bendición de Dios. Pero también Abraham recibe la contracara para poder hacerse parte de esa bendición de Dios, que es una petición de Dios. Lo que Dios le pide. Está lo que Dios le pide para poder llegar a la bendición que Dios le tiene prometida. Las bendiciones que eran una tierra, sabemos que fue Canaán, una descendencia numerosa, prosperidad material, ¿no? Engrandecer el nombre de Abraham. Todo eso era la promesa y las bendiciones que Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar todo esto, yo voy a hacer esto con tu vida. La parte que todos queremos escuchar y recibir. Pero después estuvo la petición de Dios a Abraham. Tenés que dejar a tu familia natal, tenés que irte a una tierra extraña, dejando la tierra donde vos tenías todos tus recursos, tu supervivencia, tus conocidos, tus tierras, dejar lazos afectivos, la seguridad de lo conocido. Y ahí está la gran prueba que superó Abraham. Y ahí es donde vemos o empezamos a ver que Abraham emprendió ese viaje con fe porque realmente conocía al Dios que le estaba dando la promesa, porque tenía una relación íntima con ese Dios. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos, igual que Abraham, a hacer lo que Dios nos pide para poder desarrollar esa intimidad con Dios y recibir sus bendiciones? No tengan dudas que Dios tiene grandes promesas para nosotros y bendiciones para nuestra vida, pero muchas veces no queremos nosotros dar el paso de obediencia, de confianza y de fe en hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Ese fue el primer momento crucial en la vida de Abraham que lo llevó a fortalecer su fe y su relación íntima con Dios. Y el segundo, a ver si ustedes pueden decir, repasando la vida de Abraham, ¿cuál fue un momento tremendo, clave, donde él le mostró? Ahí me está haciendo un gesto Cristian, muy bien, de una mano que tiene un cuchillo y tiene que hacer algo. Vamos a Génesis capítulo 22. Dios le promete una descendencia numerosa que
de esa descendencia va a venir una gran nación. Abraham ya viejo, su esposa estéril, a pesar de esas dificultades, sigue confiando en la promesa de Dios. Dios le da a su unigénito, su único hijo, que se llamó Isaac. Y después le pide que lo lleve al monte Moriah para sacrificarlo. Y ahí me imagino que a Abraham le hicieron cortocircuito todos los cables. ¿Y qué habrá pensado? Pero si usted lee en todo el relato, vemos que en ningún momento Abraham cuestiona a Dios, sino que prepara a los hombres, los animales con la cabalgadura, lleva la leña, lleva, y se dispone a subir después con su hijo al monte, prepara el altar y dispone todo para hacer un sacrificio. Y obviamente que le pregunta al hijo: sí, papá, todo muy lindo, preparamos todo, pero no olvidamos qué cosa. La oveja, el cordero. ¿Y qué le dice a Abraham? Tranquilo, hijo, Dios proveerá. Abraham sabía que ese Dios en el que él había confiado hacía muchos años atrás para dejar su tierra, su parentela, su lugar de confort, ese Dios no lo iba a abandonar. Ese no era un Dios que quería lo peor para él. Ese era un Dios que tenía planes maravillosos para su vida y que los iba a cumplir. Pero tenía que pasar una gran prueba más de fe. Entonces vemos en estos dos actos en la vida de Abraham que él realmente era un hombre que tenía una relación genuina de intimidad con Dios, que lo llevó a la obediencia, y esa obediencia lo llevó a la adoración. Y Dios proveyó de ese carnero, ¿no? De ese animal para poder sacrificarlo. Y realmente desarrollar esa intimidad con Dios implica, ¿no?, muchas veces una entrega total de aquello que nos cuesta. Dios va a probar nuestra fe, pero tenemos que saber que siempre Él va a querer lo mejor para mí y que Dios va a proveer así como proveyó en el monte Moriah. ¿Cuál fue el resultado en la vida de Abraham? Dice Romanos capítulo 4, versículo 11, escribe el apóstol Pablo, que Abraham fue considerado el padre de todos los creyentes. Padre de todos los creyentes. Qué maravilla, ¿no? Un hombre que supo confiar en Dios, que tuvo una fe verdadera, a pesar de que no fue fácil, que tuvo que entregar y sacrificar mucho, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y no era un hombre diferente a nosotros. Debería tener sus debilidades, sus problemas, sus momentos de crisis, sus momentos de bajón, pero sin embargo, en el resumen de su vida, fue considerado el padre de los creyentes, el padre de la fe. ¿Sí? Qué hermoso ejemplo para que nosotros sigamos y podamos imitar, porque realmente nosotros también podemos tener esa relación de intimidad con Dios igual que la tuvo Abraham. Vamos ahora a buscar un pasaje en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Todo muy lindo está acá la historia de Abraham, ¿no? Pero ¿cómo hago yo para tratar de emprender ese camino que me lleve a una relación de intimidad con Dios? Y me gustó este pasaje que se titula La amistad con el mundo, porque tiene dos partes muy claras de este pasaje. De versículo 1 al 4 describe a aquel creyente que en lugar de buscar la amistad de Dios, tiende a buscar la amistad con el mundo. Entonces Pablo, el apóstol, va a describir, Santiago, va a describir a esta persona, a este creyente, que se desenfoca de buscar tener una relación de intimidad con Dios para tener su intimidad, su cercanía con el mundo y lo que el mundo ofrece. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Algún punteo que podemos hacer de las cosas que describen a esta persona que en vez de buscar una intimidad con Dios, busca una intimidad con el mundo? Dice acá que es alguien que en su vida experimenta luchas, peleas, divisiones, que en su vida hay pasiones desordenadas, que en su vida se manifiesta la codicia, la envidia, el materialismo, no hay satisfacción, todo lo que quiere alcanzar no lo termina de tener, no logra llenar el vacío que hay en su vida, no hay plenitud de vida, hay insatisfacción. Es una persona egoísta, una persona que no pide, por eso no tiene lo que quiere, o si pide, pide mal. Es una persona que está desenfocada y lejos de tener una intimidad con Dios. Y termina el apóstol diciendo, oh almas adúlteras, ¿no saben que los que buscan tener amistad con el mundo se constituyen ¿qué? Enemigos de Dios? Así mirá qué importante es que vos y yo procuremos seguir el ejemplo del padre de los creyentes, de Abraham, en buscar tener una vida de obediencia y de relación íntima con Dios. Ahora muchas veces tenemos que reconocer que nos parecemos más a la persona que describe Pablo como enemigo de Dios, ¿no? Aunque suena fuerte, porque nuestro corazón, nuestros intereses, nuestras prioridades están más en el mundo que en Dios. Y quizás vivimos todo el tiempo con peleas, con divisiones, con problemas, queriendo alcanzar cosas y nunca las alcanzamos, insatisfechos. Vivimos con egoísmo, con envidia, con codicia. Si eso está pasando en nuestra vida, es porque estamos fuera de foco, porque no estamos buscando lo que tenemos que buscar, que es tener una intimidad con Dios. Tenemos intimidad con el mundo, pero no con Dios. Y la segunda parte de este pasaje nos va a describir una serie de pasos que nos van a llevar a salir de una situación de amistad con el mundo para ahora sí buscar tener una intimidad con Dios. Sigamos leyendo, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Y acá vemos al Dios de las causas perdidas, que a pesar de que nosotros podamos estar en el mundo, mirando al mundo, haciendo amistad con el mundo, quiere buscarnos, quiere salvarnos, quiere rescatarnos, quiere darnos su gracia para que podamos, ahora sí, buscar a Dios y tener intimidad con Él. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué sigue diciendo? Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y termina diciendo el versículo 10, lo leemos juntos, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El versículo 5 nos habla del celo de Dios, que Él nos anhela, ¿sí? Él nos anhela celosamente. Dios no es un Dios que quiere compartirnos con el mundo. Viene hablando que la amistad con el mundo es enemistad contra Él, ¿sí? Entonces nosotros no podemos ser de un doble ánimo. No podemos tener un pie en un camino y un pie en el otro. Un pie adentro de la iglesia, como se suele decir, y un pie en el mundo. Porque Dios es un Dios celoso que nos quiere al 100%. Él quiere tener una intimidad con vos y conmigo. Entonces no podemos ser amigos del mundo y querer ser también amigos de Dios.
Jesús lo dijo también de otra manera, no podés servir a dos señores. No podés servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y es así. Pero muchas veces el enemigo nos quiere engañar, nos quiere hacer creer que sí, que podemos vivir de esa manera. ¿Y cómo vivimos? ¿Plenos o insatisfechos? Insatisfechos. Y vamos a ver acá el proceso para lograr la intimidad con Dios a partir del versículo 7 hasta el 10. No sé si cuando leíamos se dieron cuenta de los pasos que tenemos que seguir para realmente dejar el mundo, dejar la apatía, esa frialdad que nos caracteriza para buscar a Dios con fervor y desarrollar esa intimidad que Él quiere tener. Pero antes de eso, el versículo 6 nos dice que no estamos solo para lograrlo y que no lo tenemos que hacer en nuestra fuerza, sino por su gracia. ¿Quién lee el versículo 6? Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia. ¿Qué te está diciendo? Tranquilo, si estás en esta situación, la gracia de Dios lo es todo para que vos puedas alcanzar esa relación que Dios quiere tener con vos de intimidad. Muchas veces fallamos en intentarlo porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pero la gracia de Dios nos sustenta y nos fortalece, si realmente tenemos un corazón humilde que quiere buscar a Dios, que quiere acercarse a Dios. ¿Y cuál es el proceso para lograr esa intimidad? Versículo 7. ¿Qué es lo primero que dice que tenemos que hacer? Fuerte, vamos, está re clarito. La primera palabra. Someteos, pues, a Satanás. Así dice. Someteos, pues, al mundo. No, someteos, pues, a Dios. ¿Qué es esto de someternos? Tiene que ver con sujetarnos, con ponernos debajo de, ¿no? Y esto arranca con una actitud de humildad. Por eso el versículo 6 dice que Dios, la última parte, da gracia ¿a quién? A los humildes. Yo nunca me voy a poder someter a Dios si no parto de una actitud de humildad, de reconocer que necesito buscar a Dios. Si yo creo que así estoy bárbaro como estoy y no tengo interés de buscar a Dios, va a ser imposible que yo me someta bajo el Señor. Por eso dice, en primer lugar lo que tenés que hacer es someterte pues a Dios. Esto es sujetarte a Él. Esto es escuchar a Dios y obedecer lo que Él te dice. Esto es tener un corazón tierno, contrito, humillado, sensible a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces persistimos en tener un corazón duro, ¿no? Orgulloso, cabeza dura somos. Sabemos que no estamos bien, que no estamos experimentando esa intimidad con Dios, pero no queremos aflojar. Y Dios nos dice, sometete pues a Dios. Arrancá con humildad, reconoce que lo necesitas. Sujetate a Él, escuchalo, obedecelo con un corazón tierno y humillado. Dejá el orgullo a un lado, la dureza del corazón, porque Dios de esa manera empieza a orar en nuestra vida. En segundo lugar, ¿qué dice el versículo 6? El 7, perdón. El segundo verbo. Primero era someteo, el segundo, resistir. ¿Y a quién tenemos que resistir? Resistir al diablo. Resistir al diablo. Cuando nos ponemos sometidos bajo la voz de Dios, va a ser más fácil resistir al diablo. ¿Y qué es resistir al diablo? Cerrar los ojos y los oídos a las sugerencias del diablo y las tentaciones que él me pone delante del camino. Porque para eso es mandado a ser el enemigo, ¿no? Como un león anda ahí, agazapado para dar el zarpazo. Todos sabemos cuáles son esas sugerencias que nos susurra al oído, cuáles son esas tentaciones que nos hacen caer con frecuencia. Pero acá es claro, Dios, no podemos seguir jugando con el mundo ni con el enemigo porque es más poderoso que nosotros. Entonces, sometete a Dios, sujetate a Él. Y en segundo lugar, resistí al diablo. No lo escuches, no veas lo que Él te propone.
no sigas su consejo. Y esto lo tenés que hacer, como dice también la palabra, con la espada de la palabra, que es la que nos va a ayudar a repelerle. Es importante que el sometimiento a Dios y el empezar a resistir al diablo sea a la luz de su palabra, porque esta es la herramienta más poderosa que tenemos para defendernos y para resistir al diablo. En tercer lugar, versículo 8, ¿qué dice? Acercaos a Dios. Qué hermoso es esto, ¿no? Buscar una cercanía con Dios. Pero más hermoso es saber que Dios siempre quiere acercarse a nosotros y que por mucho tiempo quizás nos estuvo esperando que nosotros demos ese paso. ¿Estamos dispuestos a emprender ese camino de acercarnos a Dios? ¿Qué pasa cuando uno se acerca a la luz? ¿Quedamos encandilados así? Empezamos a ver con más claridad, ¿o no? Si uno entra a una habitación que está todo tapiado, cerrado y la luz apagada, bueno, vamos a andar a tientas, nos vamos a chocar, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, nos vamos a golpear la cabeza. Ahora cuando prendemos la luz, de repente empezamos a ver con claridad lo que pasa. Cuando nos acercamos a Dios, como dice el versículo 8, empezamos a ver con claridad cuál es la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. Empezamos a ver con mayor claridad a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo me ama? Lo que quiere para mí. Por eso dice, acercaos a Dios, y el resultado es que Dios se acercará a nosotros. Ahora, ¿de qué manera práctica yo me puedo acercar a Dios? El otro día escuchaba en las redes un chico, un youtuber, estos muy populares, todo con musculitos, así, con las chicas, papá. Y de repente dice, fulanito, no me acuerdo el nombre ahora, se encontró con Dios. Y este mismo chico, los videos que hace para sus millones de seguidores, contaba así con su lenguaje, ahora conocí a Dios, no sé qué. Y si vos querés conocer a Dios, es muy fácil. Tenés que acercarte, tenés que buscarlo, entrar a tu pieza, poner el manito así, decía el chico y habla con Dios como si fuera tu amigo. Le decía a sus millones de seguidores en las redes. Evidentemente, para dar un testimonio así, tuvo un encuentro con Dios. Y él leía preguntas que sus seguidores le hacían. ¿Por qué buscaste a Dios? Y él decía, porque vivía con miedo, con inseguridad. No sé qué me pasaba. Y se encontró con Dios. Pero él decía, para acercarse a Dios, es muy fácil. Hablarle a Dios. Orar a Dios. Con sinceridad. Y realmente cuando nos acercamos vamos a ver cómo Dios también se acerca a nosotros. Un Dios que no rechaza, sino que es un Dios que perdona, que restaura. Qué difícil cuando nos enojamos con alguien volver a acercarnos, ¿no? Somos orgullosos, duros y nos cuesta un montón. Ahora nosotros le fallamos a Dios. Nos constituimos enemigos de Dios porque amamos más al mundo, pero cuando realmente con sinceridad nos acercamos a Él, le buscamos y con nuestras palabras le decimos, Señor, te necesito. Él no nos rechaza. Y ahí viene a mi mente la imagen de Pedro caminando ahí en el mar. Cuando se empieza a hundir, ¿quién le extiende la mano? Jesús, y lo levanta. Y así es el Señor con cada una de nuestras vidas. Entonces, el proceso para lograr la intimidad con Dios, someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios, y después dice la segunda parte del versículo 8, pecadores, a mí no me está hablando, ¿no es cierto? Le está hablando a los pecadores. A mí sí me está hablando, o sea, vos. ¿A quién le está hablando Dios? Cuando dice pecadores, y nos va a decir algo. Creo que a todos, ¿no? Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En cuarto lugar, hay una etapa de limpieza y purificación. Nos sometimos a Dios, resistimos al diablo, lo buscamos, nos acercamos a Él se acerca a nosotros, y cuando Dios se acerca a nosotros, nos sentimos como... ¿No nos sentimos sucios cuando nos acercamos a Dios?
no empezamos a ver a la luz de su palabra, a través de la oración, cuán sucios y pecadores somos, ¿no te pasó nunca? Por eso ahora se nos manda a limpiar nuestras manos y a los de doble ánimo a purificar los corazones. Y cuando habla de manos, habla de nuestras acciones. ¿Qué acciones tenemos que dejar de hacer para lograr esa limpieza en nuestra vida? Y cuando habla de corazón está hablando de nuestros motivos, de nuestros deseos, ¿sí? Que también tienen que ser purificados. Si estamos con un doble ánimo, con motivos, con deseos, con voluntades mezcladas, porque de eso se trata este pasaje, ¿no? El que quiere estar en el mundo y a la vez con Dios. Doble ánimo no va. No vale los grises para Dios, ¿no? Porque a los tibios Dios dice que los vomita. Y cuando vomitamos, cuando algo nos produce repulsión. Qué feo, ¿no? Pero Dios dice acá, limpiad vuestras manos, nuestras acciones, purificad vuestros corazones, nuestros motivos, nuestros deseos que a veces están todos mezclados. Y para eso es necesario confesión y abandonar los pecados. ¿Sí? Confesar y abandonar los pecados. Confesar eso que está mezclado en mi vida. Señor, he tomado malas decisiones. Señor, siento esto, siento aquello. Confesar es hablar con Dios, decírselo. Y escuchaba hace poquito cómo hoy en día se ha perdido esto de acercarnos a Dios, de pedir perdón, de confesar los pecados, ¿no? Es como algo que lo hemos tomado a la liviana. Y es necesario este ejercicio para poder buscar esa intimidad con Dios. Someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios, limpieza y purificación. En quinto lugar, versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿De qué nos está hablando acá? Otro paso para procurar alcanzar esa intimidad con Dios. Tiene que haber dolor, ¿por qué? Por el pecado. Afligíos, dice, lamentad, llorad. Cuando Dios nos visita a cada uno de nosotros, hay convicción de pecado. Y cuando hay convicción de pecado, naturalmente nos postramos a sus pies, nos afligimos, lloramos, nos lamentamos por aquello que hicimos. Y eso es realmente una manifestación del fruto del arrepentimiento. ¿Sí? Otra palabra que ya no se predica en las iglesias, ¿no? Se habla del amor de Dios, de esto, de lo otro, pero se ha dejado de hablar de algo tan necesario que es el arrepentimiento. Entonces las personas no sienten convicción de pecado, no se lamentan, no se afligen, está todo bien. Total, Dios me ama, Dios me perdona y yo sigo viviendo ahí livianito, ¿no? Como a mí se me da la gana. Pero Dios busca una relación de intimidad. Y no hay intimidad con Dios si no pasamos por este proceso de sometimiento, de resistir al diablo, de acercarnos a Dios, de purificar y limpiar nuestra vida y de sentir realmente pesar por el pecado. Y termina el pasaje diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nos exaltará a su debido tiempo. ¿Cuándo nos exaltará? Cuando realmente nos humillemos a sus pies. Hay una canción que solemos cantar, ¿no? A tus pies arde mi corazón. Como esos dos discípulos camino a Maús, que después que se dieron cuenta que el que caminó a sus lados era Jesús, dice, ¿no ardían nuestros corazones cuando le escuchamos hablar? Dios quiere que ardan nuestros corazones por Él. Y nuestros corazones van a arder por Él cuando realmente estamos dispuestos, como Abraham, a ser obedientes, a vivir por fe, a dejar lo que más nos cuesta en pos de tener una relación íntima con nuestro Dios. Entonces, ¿querés tener una intimidad con Dios? Hay un costo que pagar. No es automático, como dije al principio, pero es posible. No es inmediato, pero a su debido tiempo nos exaltará si nos humillamos delante de Él. Y como dije, acerca del versículo 6 que leímos, Él da gracia. ¿Sí? Él nos da lo necesario para poder alcanzar esa intimidad con Dios.
Así que hoy aprendimos otro aspecto de este Dios de las causas perdidas, que es tener una relación de intimidad con Él, que es lo que Él más anhela con cada uno de nosotros. ¿Sí? Creo que es lo que más cuesta. Tener una intimidad con Dios no es venir a la iglesia, sentarme un rato, cantar, ayudar un poquito. Es más que eso. Es más que eso. ¿Sí? Y Dios quiera que yo pueda ir en pos de alcanzar eso, como cada uno de ustedes también. Que Dios te bendiga, que realmente su palabra traiga convicción en cada uno de nosotros para que se produzcan esos cambios que Dios espera en nuestra vida. Vamos a orar y vamos a pasar el tiempo también de compartir estos símbolos tan importantes que nos recuerdan el sacrificio que Él hizo por nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos enseña, Señor, la importancia de poder ser personas que buscan una relación profunda e íntima contigo. Señor, sabemos que no es fácil, pero tu gracia es la que nos sostiene y la que nos puede llevar por ese camino, como lo llevó a Abraham, el padre de los creyentes, a vivir una vida de fe, de convicción, una vida que trascendió en el propósito tuyo. Que cada uno de nosotros podamos experimentar esta clase de relación contigo, Señor. Hoy queremos agradecerte una vez más por este tiempo de recordar a nuestro Señor a través de estos símbolos y que podamos alabarte, agradecerte desde lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.